Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 6. No tardaron en emprender la marcha hacia las tierras de Lord Alder Frey y, como si del destino se tratara, el tiempo no ayudaba en el camino. Las lluvias y vientos se habían instaurado desde que partieron. El invierno se acerca. El lema de los Stark era la frase que más se repetía durante el camino. Si una cosa había aprendido bien Mayleen en todos esos meses de convivencia con los norteños, era que esa oración significaba más que un recordatorio. A menudo lo utilizaban cuando querían referirse a que una desgracia o un mal estaba por acechar a alguien. Decidle a Tywin Lannister que el invierno se acerca para él. Robb ordenó una vez decir eso a un espía del abuelo de Mayleen. Por aquel entonces no comprendía exactamente la intensidad de las palabras, puesto que no eran solo palabras, era una amenaza. Durante aquella noche no tuvieron más remedio que parar y acampar hasta que la tormenta cesara o menguara. Mayleen había visitado varias tiendas y saludado a los soldados que muy amablemente preguntaban por su comodidad. El tiempo hubo pasado y los hombres de los Stark supieron por qué la joven reina llegó con esos temores al campamento y la razón por la que evitaba el contacto con otros varones. Tras hacerse cargo de los muchos asuntos, Robb se puso de nuevo la máscara de verdugo para dar justicia a May. Fue conmovedor a la vez que macabro. Ser Garlock, Ser Dixon y Ser Justin, se os acusa de crímenes de guerra. La voz del rey hizo que todos los unidos a su causa contuvieran el aliento. ¿Algo que discrepar? Pensamos que era una vulgar campesina, no queríamos hacer nada. Robb relató resumidamente los hechos que tuvieron lugar mientras viajaron con Mayleen desde que la encontraron hasta que la dejaron prisionera. Durante la historia se escuchaban murmullos de desaprobación, pero lo que más marcó a May, que observaba desde una de las primeras filas, fueron las caras de Maege Mormont y su hija, quienes se apretaron las manos con fuerza, impotentes. ¿Sois capaces de negar los hechos? No. Nosotros. Los hombres presentes comenzaron a vociferar en señal de desaprobación. En los 7 reinos, la fama de los norteños es de personas rudas y fuertes, pero acompañados de un enorme sentido del honor, todo ello en consecuencia y legado del antiguo protector del norte, Eddard Stark. Esos 3 soldados eran la prueba de que las excepciones existen en cualquier lugar. Colgarlos. Un gran cúmulo de personas empezaron a arremolinarse en torno a los 3 atemorizados condenados y comenzaron a agarrarles y arrastrarles. En cuestión de segundos, estaban preparados para morir, un hombre en cada soga y a sus costados se encontraban Lord Umber, Ser Brinden y Lord Glover. Cuando queráis, Alteza. No se referían al lobo, sino a ella. El propio Robb lo sabía y se giró a mirarla. Ella daría la sentencia. La lluvia golpeaba la cara de la leona, que alzó la cabeza y miró a los aterrados ojos de sus captores. Suplicaban piedad, pero el orgullo les impedía hablar y en aquel momento lo que Mayleen quería era que su cara fuera lo último que vieran antes de que la vida se les escapara de las manos. Vosotros me redujisteis a cenizas y me hicisteis creer que no era nadie. Garlock agachó la cabeza, sumiso. Dixon y Justin cerraron los ojos de una vez por todas. Estaban acabados. Y vosotros me habéis hecho ver quién soy. Soy Mayleen Stark, esposa del rey y guardián del norte, y hoy se os condena a muerte por traición. Caballeros, ahora. Umber, Glover y Tully tiraron de las cuerdas a la vez, levantado poco a poco los cuerpos del suelo. Robb se acercó a su mujer para evitar que viera aquella escena tan desagradable. Sin embargo, ella tan solo agarró su mano y sin decir nada continuó observando cómo el propio peso de cada hombre les hacía retorcerse para intentar conseguir algo de oxígeno. En cuestión de minutos, los forcejeos cesaron. Habían muerto y la mirada de Mayleen era gélida e inexpresiva, incluso al Stark le puso los pelos de punta. Desde la ejecución de esos 3 repulsivos caballeros, me siento más querida por las huestes, cariño. Informaba Mayleen en cuanto entró en su tienda. Todos estábamos atentos a tus actos. No te viste la expresión, estabas vacía. Robb fijó de nuevo su atención al mapa y a las figuras de madera con formas de lobos, leones, krakens, que significaban tropas. Planeaba algo desde hacía un tiempo, pero aún no sabía de qué se trataba. A pesar de aquello, May andaba hasta él a la vez que desanudaba los botones de su traje, el cual se iba desprendiendo por todo el suelo. Dándose cuenta de que el lobezno no levantaba la vista, se tumbó sobre las pieles de lo que simulaba una cama y carraspeó la voz. ¿Existe algo más interesante que yo en esos papeles? En cuanto subió la mirada, sus dientes asomaron en una sonrisa perfecta. Vamos. No puedo planear una batalla contigo desnuda en la cama.
Habéis empezado vos con vuestra camisa a medio desanudar, le hablaba de vos cuando tonteaba con él. Conocía bien hasta el punto que le excitaba, y yo solo os he tenido que caldear el ambiente, mi señor. Si no te conociera diría que eres una inocente y angelical damisela. Rob se levantó despacio de la silla para acercarse a ella, dejando su camisa sobre la mesa. Conociéndome, ¿qué decís de mí? Que vais a tener que hacer un esfuerzo para que esta noche no os confundan con viento gris. Rob comenzó a besarla, primero despacio, sosteniendo la cabeza rubia de May entre sus manos. La chica quiso llevarle a otro nivel, por lo que mordió el labio inferior del joven y le miró con picardía, lo que le hizo acabar desatando la fogosidad de ambos amantes. Rob acariciaba el desnudo pecho de su esposa, la cual se deshacía de los apretados pantalones de él. Entre beso y beso, con cautela, Rob la hacía suya en el calor de la tienda, pieles y sus propios sudorosos cuerpos unidos. Ninguno de los dos tenía experiencia con otra persona que no fuera la que tenían delante, pero todo era idílico. El amor que sentían el uno por el otro hacía que el sexo fuera intenso y dulce. A Rob le encantaba rodearla con sus musculosos brazos y pegarla a él, mientras que May prefería enredarse en su cintura y sentir su espalda tensarse en cada forcejeo, cada embestida o susurro en el oído. No quería que eso acabara nunca. Rob dormitaba sobre el pecho de Mayleen cuando se desveló en mitad de la noche. No quería despertarla, por lo que, con mucho cuidado y cautela, se separó de ella y en silencio se puso los pantalones de nuevo, aunque no sin antes darse la vuelta y echarle un nuevo vistazo al cuerpo de su reina. Besó su coronilla y volvió frente al mapa de estrategias. Al poco tiempo la rubia sintió frío y abrió los ojos, descubriendo que estaba sola. Fue al incorporarse cuando notó un latigazo de dolor en la entrepierna. Recordó en segundos la intensidad de la madrugada y ayudándose de una silla se puso en pie. La brisa le ponía los pelos de punta y se vio obligada a ponerse una camisa. Eligió la de su marido y se acercó a él. ¿Estás bien? ¿Sí? Respondió extrañada ante una pregunta tan aleatoria. ¿Por qué me preguntas eso? Porque ya mismo tendrás ese vientre tan grande que no podré hacértelo igual hasta que él o la pequeña Stark salga de ahí. Inconscientemente, las manos y ojos de la chica se dirigieron a su abdominal. Sentía una mezcla de miedo, nervios e impaciencia por saber qué es tener un hijo en brazos. Al final acabó volviendo a la realidad, al presente. ¿Por qué me miras tan fijo? Me estás poniendo nerviosa, Rob. Con mi camisa se te notan los pezones, mi señora. May agachó su mirada y rodó los ojos. Lo sé. Oye, llevas estudiando ese mapa durante semanas. ¿Qué piensas hacer? Creo que deberías aconsejarme en este caso. Mayleen alzó una ceja. He pensado en que si conseguimos hacer las paces con Walder y nos deja a sus hombres de nuevo, tendríamos hombres suficientes para atacar Roca Casterly. Las huestes de tu abuelo se encuentran en su mayoría en Desembarco del Rey. Ganaríamos la batalla y demostraríamos a todos los señores de Poniente que los Lannister también pueden perder. Mayleen recapacitó las palabras de Rob. Dilucidó el hecho que supondría eso para Tywin y Cersei. El casamiento de May con el norteño ya les habría supuesto una derrota. Adelante. Atacar Roca Casterly era un plan maestro. Mayleen nunca había escuchado de ningún señor con tanta osadía como para atacar el corazón de los leones. Si nunca antes nadie lo había intentado era porque el viejo Lord Tywin se encargaba de mantener su imperio, poder y superioridad. Ese era su escudo frente a los enemigos. El camino hasta el cruce estaba siendo más duro de lo imaginado para todos. La lluvia les hizo tener un retraso de 4 días enteros y todos allí lo sabían. Rob, debemos continuar la marcha. Conozco a Frey, exclamó Catelyn desesperada por llegar a la fortaleza, y sé que utilizará el retraso como otra osadía vuestra. Yo también conozco a Lord Frey, se sumó Brinden cruzándose de brazos para reprochar a su sobrina, sé lo que hizo durante la revolución de Roberts. No es por algo que vuestro padre le llamara el tardío. Su casa siempre fue vasalla de los Tully. No es un hombre al que le confiaría mi vida, pero por lo que he escuchado, todo le ofende. Saltó la joven reina retirándose un mechón de pelo de la cara. En su petición no me obligó a ir, pero sé que si no me presento, le ofenderé. De la misma manera que el hecho de que me plante en su casa. Tenéis razón, otra forma que le molestará será que os hayáis casado con una mujer perteneciente a una casa más antigua que la suya. Es suficiente. Zanjó Rob la conversación. Empezaba a cansarse de oír hablar de ese viejo mugriento y asqueroso señor. Tenemos suficientes problemas como para pensar en qué ofenderá o no a Walder, madre. Las imponentes puertas levadizas de ambos castillos estaban recogidas.
La fortaleza constaba de 2 grandes torres de piedra iguales, pero, por lo que explicaron a Mayleen, una de ellas estaba hecha para las huestes y soldados, mientras que la otra sería la que hospedara a los más nobles y los reyes. Rob y Mayleen iban a la cabeza de las filas y entre ellos, Viento Gris. El huargo ladraba y gruñía al aire, acto que no inspiraba demasiada confianza a la chica, por lo que miró a Rob. Estaremos bien, lo prometo. ¿Confías en mí? Ahora y siempre. May no podía evitar pensar en la sinceridad de la historia que Catelyn Stark le contó durante uno de los días de camino en los que no hizo demasiado viento. Ella paseaba disfrutando de los tímidos rayos de sol que asomaban por el claro del bosque cuando observó a la madre de su esposo sentada en el suelo cosiendo un extraño atrapasueños. ¿Puedo ayudaros? No. Respondió con rotundidad la pelirroja, perdonadme. Esto es algo que tan solo una madre puede hacer para sus hijos. Sirve para que la madre los cuide. Algún día lo entenderéis. Terminó diciendo a la vez que señalaba con la cabeza el vientre de la rubia. ¿Os ha servido antes? Si alguna vez lo habéis hecho, digo. La mirada agotada de la otra mujer se clavó en los cabellos de su hijo, que pasó fugaz por delante de ellas, probablemente para resolver otro asunto con su consejo privado. Antes que este solo he hecho 2. Uno fue por mi pequeño Bran, cuando cayó por aquella torre. May se sintió incómoda en ese preciso instante. Su familia estaba involucrada en tal desastre. Los dioses me escucharon y le dejaron vivir, aunque se llevaron sus piernas. Sin embargo, ahora estará muerto. O la segunda fue por ese Jon Nieve. Cuando la guerra terminó, Eddard se presentó con ese niño bajo el brazo. No pude sentirme peor. Mi marido no me quería lo suficiente como para haberme respetado en ese año fuera de Invernalia. Le odiaba por ver esos ojos de desconocido que me hacían recordar a otra mujer a la que ni siquiera conocía. Fue por celos. Catelyn tenía las lágrimas a punto de brotar y Mayleen sentía su corazón en un puño. Jon Nieve siempre le pareció un chico agradable. Un día, el bebé enfermó de viruela y no dejaba de llorar. Luwin me dijo que si sobrevivía a aquella noche se recuperaría. Me senté y escuché cada llanto y grito de dolor, suplicando a los dioses que se lo llevaran y me di cuenta de que era la peor mujer que existía. ¿Qué madre desea la muerte a un niño huérfano? No podía soportarlo. Rob antes que él había pasado por algo semejante y supe lo duro que le fue superarlo. Por eso le hice uno y recé a la madre que le salvara por favor. Que si lo hacía yo prometería quererle como a otro hijo mío. Que suplicaría a Ned que le diera su apellido. Que fuera uno de los nuestros y, la mañana siguiente, Jon estaba perfecto. Sin embargo, yo no pude cumplir mi parte de la promesa. Toda la desgracia que nos ha ocurrido después se debe a que yo no fui capaz de amar a un niño sin madre. El relato removió las entrañas de Mayleen y a menudo pensaba en él. La crueldad con la que el pobre bastardo había crecido entristecía a la rubia, sobre todo por el hecho de que ella provenía de un mismo origen y lo pasó mejor en los pasillos de la Fortaleza Roja. El puente levadizo comenzó a bajar y una vez se posó en el suelo, los cascos de 2 caballos resonaban en la madera. Se trataba de Walder el Negro y otro hombrecillo más. Podéis pasar como ya sabéis los reyes en el norte y sus señores más cercanos. Los soldados iréis a la otra torre, informó Walder sin haber conseguido hacer parar a su caballo aún. Os esperan dentro, Alteza. Dispuestos a entrar. El lobo les siguió, acto que no entusiasmó demasiado al Frey. Vuestro lobo deberá estar encerrado. Viento Gris, aquí. La chica miró nuevamente a Rob. No me gusta, el huargo tampoco está seguro. Quiere salir de aquí. La mirada de ambos se centraron en los movimientos de Viento Gris. Estaba nervioso, con la cola entre las patas y gruñendo. May estaba segura de las señas de peligro. A pesar de intentar negociar porque el animal permaneciera junto a ellos, fueron en vano. Acabó encerrado en una jaula de madera. Bajaron en las caballerizas y les mostraron el camino hasta el gran salón, donde otros hombres comenzaron a pasar bandejas de comida. Aquello era de lo más importante. Tomarlo obligaba a Walder Frey a mantener a sus huéspedes bajo las normas de la hospitalidad. Os recibo en mi castillo, os ofrezco mi pan e hidromiel. La voz sonaba cansina, como harto de aquel teatro, y ante los 7 os juro que brindaré seguridad. Rob dio un paso al frente para hablar. Mi señor, vengo a presentar mis disculpas ante vos. No es a mí a quien deberías disculparte, sino a mis niñas. Hizo un movimiento con las manos y cantidad de chicas salieron de alguna parte de la oscura sala y se colocaron en 2 hileras cabizbajas. Una de ellas iba a ser reina. Ahora ya no.
Estas son mi hija Walda, Waldra. Freya comenzó a soltar una retahíla de nombres mientras que Edmure estiraba el cuello para observar los rostros de las que podrían convertirse en su futura señora. Mayleen, por otro lado, tenía la melena suelta, su color de pelo resaltaba entre todos los presentes, daba igual la forma en la que lo llevase. Y Mary. Podíais haber elegido a cualquiera de ellas. Mis señoras, Rob puso la voz más dulce que podía usar con esas chicas, os pido perdón a todas y cada una de vosotras. Todo hombre debe mantener su palabra, sobre todo un rey. Ninguna tiene la culpa y seguro que cualquier hombre que se case con vosotras será afortunado de teneros. Brinden tuya y ponía una mueca para evitar reírse de la situación de su sobrino. Mai continuaba mirando la sala y consiguió vislumbrar a Rose Bolton a lo lejos. Le puso los pelos de punta, todo fue por mí, porque amaba a otra. Y espero que tras esta disculpa, Starks y Frey puedan ser amigos de nuevo. Las jóvenes asintieron una vez y se retiraron cuando Walder comenzó a aplaudir sarcástico. No soportaba a Rob y ese era su momento de contraatacar. Si queríais ocultar a vuestra esposa, no deberíais haberla traído en las primeras filas. Puedo ver que no os avergonzáis de ella. Acercaos. Mayleen alzó la cabeza y sin dudarlo se acercó. Los ojos de los hijos varones de Walder la examinaban de arriba a abajo. La repulsión era la única sensación que acudía a la mente tanto de Mai como de su esposo y este no era capaz de ocultarlo. Acercaos más, ojos viejos. Sin temblar, la rubia obedeció. Amor. Amor lo llaman los Stark de Invernalia. Qué honorables. Yo lo llamo una cara bonita. Hizo una parada y tomó aire, muy bonita, más que cualquiera de las que encontraríais aquí. Además, tengo entendido que sois Mayleen Lannister, ¿me equivoco? Lo sabían, Mayleen, Rob, Catelyn, Brinden, todos ellos sabían que Walder tomaría como ofensa que la esposa del norteño fuera de una casa tan noble y antigua como lo era la Lannister. Lannister, suena realmente bien. Decidme, Lady Stark, ¿cómo pudieron los hombres de vuestro esposo respetar y aceptar a una bastarda como vos? Quería controlarse, pero ese anciano la estaba sacando de sus casillas, además quería hacerle ver que ella era más de lo que ninguna de sus hijas podría aspirar nunca. La corona ha de ser fuerte, un rey necesita a una reina inteligente, audaz y perspicaz. Si uno cae, el otro debe ser capaz de sostenerse a sí mismo y a los que le rodean. La fortaleza no justifica vuestra procedencia incestuosa. Tenía entendido que no se juzgaba a los hijos por los actos de sus padres, pues en tal caso, el apellido Frey debería encontrarse excluido de cualquier alianza. Tras sentenciar esas palabras, Mayleen era capaz de jurar que el semblante del anciano temblaba de ira. Deberías vigilar tus palabras, las lenguas afiladas nunca han sido de mi agrado. Se hizo un tenso silencio a la vez que el señor de los gemelos volvió a sonsacar una sonrisa y miró a Rob con una mueca jocosa. Tenéis razón. No es solo una cara bonita con la que revolcaros todas las noches, Kat suspiró, mientras que su hijo apretaba la mandíbula, enfadado. Es una leona hambrienta con ganas de tener el mundo a sus pies. Si hubierais nacido hombre, vuestro abuelo Lord Tywin estaría orgulloso. Dijo en esa ocasión dirigiéndose a la chica. Ser mujer no ha sido un impedimento para demostrar mi valía. Una vez más, Lord Frey soltó una despectiva risa, pero en un segundo escrutó su mirada sobre el cuerpo de Mayleen, analizando su anatomía. ¿De verdad intentabais ocultar vuestro cuerpo bajo ese vestido y capa? Siempre sé que ocurre bajo los paños que usáis las mujeres. Son muchos años de práctica. May afiló su mirada, amenazando al viejo que tan abiertamente la estaba ridiculizando. Apuesto lo que sea a que cuando el joven lobo os desviste todo se queda en su sitio, no cae, os aseguro que eso no es de vuestra incumbencia. Rob estaba airado, impotente y, siendo sincero, en tensión. Su esposa no iba a morderse la lengua con Walder. Catelyn le observaba por el rabillo del ojo y supo que en su interior ardía de rabia mientras contemplaba la silenciosa batalla de miradas de la reina y el hombre a quien debía pedir perdón. Ante la prolongada parada, Mayleen decidió volver atrás, junto a sus vasallos y marido. Los cuales habían sido testigos de la forma en la que Lord Walder miraba su trasero. Dice que me ha traicionado por amor. Yo digo que me ha traicionado por unas tetas firmes y un coño prieto. La madre del joven estuvo receptiva y colocó su brazo sobre el pecho de su hijo a sabiendas de que éste enfrentaría al señor, pero os entiendo. Cuando yo tenía vuestra edad, habría roto cientos de juramentos por alguien como ella. Espero que la estancia sea de vuestro agrado, Alteza. Los reyes agacharon la cabeza en sentido de agradecimiento. Ninguno quería hablar de nuevo, sino, todos notarían el odio que en sus voces sonaría.
Perdonad, mi señor, interrumpió Edmure cuando todos estaban por retirarse, ¿podría ver a mi futura esposa? La veréis, mañana en la ceremonia. Ahora descansad. Mayleen había salido a ver al pobre Wargo. Desde que estaban en los gemelos, los soldados de Lord Balder lo mantenían cautivo en una celda. Cuando la joven llegó, estaba aullando y gruñendo. May sintió una pena enorme ante la tristeza que transmitía el lamento del lobo. Sin embargo, cuando la rubia llegó a la puerta de la jaula, Viento Gris olisqueó el aire y se calmó, siendo la primera vez, desde que llegaron al cruce, en la que dejaba de hacer ruido. Con cautela para no ser descubierta, abrió la puerta y se coló dentro. Viento Gris movía la cola animado por la visita, a la vez que May le hablaba y acariciaba la cabeza hasta que el lobo hizo algo que la dejó congelada. Dejó de moverse y comenzó a mover las orejas en dirección a un sonido que ningún ser humano podría escuchar. Confuso por lo que oía, el animal se giró hacia el vientre de Mayleen y dejó caer su cabeza sobre este, en calma. Estuvieron en silencio todo el tiempo hasta que la puerta de madera crujió. May pensó que se trataba de Rob, por lo que continuó con los ojos cerrados. Buenas noches, mi señora. No, no era su Stark. Era peliagudo y sintió un escalofrío que recorría desde el cuello hasta el final de su columna. Buenas noches, Lord Bolton. Un placer conoceros al fin. He escuchado hablar mucho de vos. Yo también sobre vos, Alteza. Decidme, ¿qué hacéis sola? No deberíais deambular por este lugar. Viento Gris miraba de arriba a abajo sin parar al otro hombre, un gesto que hacía muy a menudo con personas de las que dudaba, aunque aquello significara casi todos. Acepto vuestro consejo, pero vos también debéis saber que sé cuidarme sola, gracias y, respondiendo a vuestra pregunta, venía a ver al lobo. Este animal ha hecho más por mí de lo que os podáis imaginar. Mayleen volvió a bajar la mirada al notar erizarse los pelos del cuello del animal. Desde hacía cierto tiempo estaba siendo más agresivo con personas ajenas, no asustaba a May, lo que sí que hacía, era cuestionarse la razón del porqué. Esa bestia pertenece al norte, no deben tener dueño, mi señora. Puede que tengáis razón. Tengo una pregunta para vos, ¿por qué me seguíais? Roo se soltó el aire por la nariz deprisa y parecía que sonreía. Quería comprobar si lo que decía vuestro padre era cierto, ¿acaso habéis hablado con Ser Jaime después de su ida del campamento de vuestro rey? En tal caso, no hemos tenido noticias de ello. Me parece que malinterpretáis mis palabras. El hombre se ajustaba el chaleco mientras hablaba y de esa forma no miraba a Mayleen, lo cual la hizo dudar sobre él. Los cuervos vuelan y, en ocasiones, estos se extravían, acabando en los lugares menos oportunos. Puede ocurrir lo mismo con los lobos, los ciervos o los leones. Ya, incómoda por la extraña situación, May decidió retirarse e ir en busca de su marido. Se separó del wargo y salió de la celda improvisada de madera. Cerrarle la puerta le resultó incluso doloroso. Tened buena noche, Lord Bolton. Igualmente Alteza, y recordad, tened cuidado, no vayáis a descubrir algo que no os agrade. Con el ceño fruncido y pensativa puso el rumbo de vuelta al castillo. ¿Qué quería decir con que los leones pueden perderse? ¿Se estaba refiriendo a ella? Después de todo, cuando Mayleen huyó no sabía qué rumbo seguir y fue el destino quien la arrastró hasta Rob. Abrió la puerta que daba a su dormitorio, era pesada y rugosa, le recordaba a las de Invernalia, pero aquella fortaleza no le transmitía ni la mitad de confianza. Dentro se encontraba Rob, estaba tumbado sobre la cama y se masajeaba la frente. Era algo que hacía cuando estaba agotado de lo que ocurría a su alrededor y que no paraba de pensar en ello. May se tumbó junto a él, notando cómo la rodeaba con un brazo y depositaba pequeños besos en su coronilla. Mayleen cerró los ojos y tomó su mano, entrecruzando sus dedos. Adivina a quién he conocido. Sorpréndeme. Respondió con poco entusiasmo a la vez que May se recostaba sobre su brazo derecho y le miraba. Lord Roose Bolton. Un tipo muy peculiar, ¿te lo habían dicho antes? ¿Quieres que te mienta? Dijo bromeando y echándole una mirada por el rabillo del ojo. Una sonrisa aparecía en el rostro del norteño. Rob. Es en serio. No me gusta ese hombre, es de poco fiar. No puedo saber qué pasa por su cabeza como con otros hombres. Sé que se casó con una Frey y espero de verdad que no sean los Frey los que te cambien de tal forma. ¿Me imaginas casado con una? Su joven esposa trepó a su cuerpo y se sentó a horcajadas sobre él para hablarle en el tono más dulce y sincero que jamás habría sabido utilizar. Te conocí cuando aún eras un niño mimado al que todas las chicas de Invernalia perseguían para intentar conquistar. Tú, asombrado ante un descubrimiento de la vida, le seguías la broma y... Rob le colocó un dedo sobre los labios para hacerla callar.
¿Cómo sabes esas cosas? Eres una odiosa, me tomen todo. Un mes en tu hogar dio para más de lo que crees. Rodó los ojos y volvió a tomar su monólogo, a pesar de que los dedos de su esposo intentaran desconcentrarla haciendo cosquillas por su vientre. Desde la distancia conocí tus hazañas y la forma en la que maduraste para ser todo un hombre, convirtiéndote con 17 años en enemigo principal. Nadie me dijo que un año más tarde acabaría casándome con el famoso Stark que hacía perder los papeles a Tywin. He compartido los más importantes hechos de mi vida contigo y, tras toda nuestra historia, no. No puedo verte con una de esas hijas de Lord Alder, porque eres mi Lord Robb Stark de Invernalia y pase lo que pase te quiero y siempre te querré. Maileen Stark, te quiero y no sería capaz de imaginar mi vida con otra mujer. Y lo hicieron. Hicieron el amor durante toda la noche en aquella alcoba que Lord Frey les entregó. Sabían que era una falta de respeto al viejo señor que gobernaba en ese castillo, pero no les importó, ese anciano no merecía nada de lo que le pertenecía. Ellos eran jóvenes, eran reyes cuyos corazones latían en sintonía. Eran invencibles, ¿verdad? La boda estaba por llegar. Toda la mañana y parte de la tarde trató de los preparativos. Catelyn entró en un par de ocasiones en la habitación de su hijo para aclarar algunos puntos de la ceremonia. La viuda volvió una tercera vez a comunicarle a Robb que Edmure le esperaba por un asunto importante. Sin embargo, la única que se encontraba en el lugar era Maileen intentando recogerse el pelo. Lo siento, volveré luego. Informaba Kat para salir de allí. No. Esperad un momento, ¿me ayudáis con esto? Preguntaba amablemente la rubia para intentar tener una conversación con su suegra. Sí, claro. Sentaos, May obedeció y se dejó hacer. Vio como Kat soltaba de nuevo su pelo y lo desenredaba para peinarlo y dejarlo suelto. Os queda mejor así. Muchas gracias y lo siento, la pelirroja se dio la vuelta a mirarla, entiendo vuestro enfado conmigo. Sé cuánto se jugó vuestro hijo al casarse conmigo y yo fui demasiado orgullosa como para daros la razón. Sois lo que necesitaba. Me alegro de que seáis felices, estaba a punto de desaparecer cuando se giró de nuevo. Por cierto, estáis hermosa y no se nota que estéis embarazada. Muchas gracias, Lady Stark. Se llamará Eddard, como su abuelo. Y conocerá sus hazañas, os lo aseguro. Aquellas simples palabras conmovieron el corazón de la mujer que rozando el llanto contestó con una sonrisa y palabras de agradecimiento. No podía odiar a aquella chiquilla. Todo estaba preparado, Edmure junto al altar y los invitados esperando la entrada de la novia y su padre. El señor de Aguas Dulces parecía muy nervioso y May no podía evitar sentir ilusión ante una boda sin recordar la suya. Edmure hizo contacto visual en alguna ocasión con ella y se sonreían mutuamente. Tu tío está muerto de miedo. Es su boda, creo que le está permitido. May puso una mueca que provocó que Robb le pellizcara la nariz. Un crujido procedente de la parte de atrás de la sala hizo callar a todos. La novia entraba al compás de la música. Iba tapada con un mantón que impedía ver su rostro. La llegada hasta su futuro esposo se hizo eterna y una vez allí, Walder la dejó para sentarse, fue el Tully quien levantó la mantilla que la ocultaba. Para sorpresa de todos los presentes, la muchacha que estaba frente a todos era hermosa. ¿Os he decepcionado? Edmure cambió su expresión y se le notaba más animado, casi como enamorado. Para nada, mi señora. Walder Frey miró a Robb desafiante y jocoso, como mostrándole lo que se había perdido por casarse con May. Esta hizo como quien nada, agarrando la mano de su esposo y la apretó con fuerza, haciendo que compartieran una mirada cómplice. Eran felices. Edmure colocaba una capa con los colores de los Tully sobre los hombros de la jovencita, símbolo de la protección que juraba en ese momento dar a su esposa. Con un beso sellaron su matrimonio. Se encontraban en el comedor, todo el mundo cantaba, parloteaba, bebía vino y comía delicias preparadas para la celebración. May estaba sentada con su marido en todo momento hasta que el Brinden se acercó para pedirle un baile el cual aceptó sin pensar. Tras este baile me iré a dormir. Me estoy haciendo viejo y no aguanto tanto como antes. Vuestro lugar está junto a vuestro rey, mi señor. Imaginad que nos encontramos en apuros, bromeaba Maileen aprovechándose de su poder, sois el hombre que más quiero como espada juramentada. No me está gustando la confianza familiar que estamos teniendo, Alteza. Rió el pez negro mientras giraba a la chica. Estamos de festejo, ser. Llamadme May, y salid, tomaos la noche libre. Con una sonrisa, el adulto apoyó una rodilla en el suelo y se reverenció a modo de despedida, acto que hizo reír a Maileen que volvió a su sitio. No sabes cuándo le aprecio. Por cierto, creo que tu madre y yo empezamos a llevarnos mejor. ¿De veras?
Alzó las cejas asombrado ante esa inesperada noticia. ¿De qué habéis hablado para no discutir? He decidido el nombre de nuestro hijo. Sin consultar. Creía que el padre también tenía derecho a, se llamará Eddard Stark. Robb cayó al instante y con una sonrisa la besó. Durante un descanso de 15 minutos, May y Robb tonteaban con las manos y se hacían miradas delatadoras. De vez en cuando ofrecían su atención a los recién casados. Edmure parecía otro hombre desde que vio el rostro de la nueva señora de Aguas Dulces y ésta estaba entre confusa e intimidada debido a lo que ocurriría en pocos momentos. Walderfrey se levantó de la gran silla de madera y alzó los brazos, haciendo que todos dejaran de bailar, beber o reír. Damas y caballeros, ha llegado la hora de la ceremonia del encamamiento. Proceded. En cuestión de segundos, una docena de hombres levantó por los aires a la Frey para llevarla a consumar su matrimonio. Maylen sintió lástima, por suerte ella no pasó por esa estúpida ceremonia. Las mujeres también se arremolinaron en torno a Edmure, que sin problema alguno se dejaba hacer, quizás por la excesiva cantidad de vino consumida. Maylen se levantó para poder disfrutar de un baile junto a su esposo. Le tomó de la mano y le ayudaba entre tiernos y cortos besos a perder la vergüenza. Habían danzado juntos otras veces en las tiendas, sin que nadie les observara y esa falta de práctica se dejaba notar en Robb, puesto que el baile era una habilidad que se les enseñaba a las damas mientras los hombres se esforzaban en dominar el arte de la guerra. May colocó las manos de su marido en su propio cuerpo, una en su cintura y otra en su hombro, a la vez que ella se las colocaba alrededor del cuello a Robb. Al final sí que nos ha servido mi insistencia en que bailes. El muchacho sonreía porque quería llevarle la contraria. No podía, Maylen estaba demasiado hermosa aquella noche. Me encantaría decirte que te equivocas porque sé hacer todo bien. May rodó los ojos y volvió a besar con ternura sus labios, pero estás demasiado bella para negarte cualquier cosa, mi señora. Robb la apretó contra él y danzaron al son de la música, riendo y cuchicheando, como si fueran dos críos, olvidándose de que eran reyes. En realidad, no eran más que eso, dos adolescentes de 17 años pretendiendo ser algo que el destino les hubo obligado a ser. Pero eran felices en su pequeña familia. Al final parece que Edmure será tan dichoso como nosotros, mi amor. Ambos echaron una mirada a los caminos que habían seguido los recién casados. Sí, puede que haya tenido suerte, pero no podría ni empezar a nombrar la lista de cosas que te hacen inalcanzable. Para alguien como él. Pero no para ti. Respondió asombrada por su osadía. Por supuesto que no. Eres inalcanzable para millares de hombres y, si no hubiera ocurrido de esta manera, lo habrías sido sobre todo para mí, mi princesa de Lannister. El más profundo y apasionado de los besos les fundió en aquel vestíbulo. A la vista de todos, quizás no era el lugar más indicado, pero estaban entre todas aquellas personas, un par de besos no hacían mal a nadie. En ese momento, Roose Bolton se acercó y le tendió la mano a Maylen, esperando un baile. La joven miró a Robb por encima del hombro del Bolton esperando una señal, sin embargo, Robb pareció no darle importancia. ¿Os la puedo robar para un baile, Alteza? Preguntó el hombre al rey, quien hizo tan solo un gesto de aprobación a la vez que les observaba bajo una prudente y analizadora mirada. Maylen trataba de concentrarse en la suave melodía que los músicos tocaban, cuando Roose se la sacó de sus pensamientos. Lady Maylen, ¿no vais a ayudar a las demás damas con el novio? Ya son demasiadas, no necesitan más manos, además, no creo que sea demasiado adecuado cuando se trata de alguien que, en cierto modo, es de mi familia. Insisto en que deberíais ir, continuaba animando a la rubia para irse, lo cual la hacía dudar más. Entiendo que en vuestra boda no hubo ritos ni testigos. Es una bonita experiencia. No lo haré, Lord Bolton. Zanjó la chica algo molesta por su insistencia. Veréis, tengo que manteneros a salvo esta noche, y yéndoos será lo mejor. ¿De qué me estáis hablando? Dijo Maylen en tono de exigencia más que de pregunta. Miró a su alrededor con agobio, vio que todas las salidas estaban bloqueadas y que Roose llevaba cota de malla bajo su traje de gala. Entonces identificó la melodía, Las lluvias de Castamere, canción sobre la venganza Lannister. Bolton le habló de leones perdidos y cartas, todo cobraba un sentido que iba a acabar en algo horrible. Veréis, el trato era: Robb, sal de aquí. El chillido fue tan repentino que extrañó a todos los que venían de la corte de los Stark. Los músicos dejaron al instante sus instrumentos y sacaron saetas. 3 de ellas asestaron en el cuerpo de Robb, una en el hombro, otra en el estómago y otra en el corazón. Estaba de pie, mirando todo a su alrededor, con mirada fría y desolada.
Los demás hombres estaban siendo mutilados y degollados, incluso Catelyn recibió disparos. Maylen quiso correr hasta su marido, no le importaban las flechas, tenía que estar junto a él. Pero, de un empujón, Lord Bolton la derribó. No, 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 Robb. Continuaba susurrando la joven reina en su oído mientras que las lágrimas se deslizaban por sus mejillas hasta parar en la frente del inmóvil cuerpo de su esposo. Te quiero, mi amor. Te quiero. A su alrededor todo eran coros de voces cantando y celebrando la victoria, ya que aquella significaba la muerte del segundo rey que luchaba en la apodada Guerra de los 5 Reyes. Maylen no era capaz de ser consciente de lo que la rodeaba, tan solo del cadáver que sostenía entre sus brazos. Al que continuaba abrazando como para impedir que su alma la dejara. Él era cuanto tenía, pero tras unos largos segundos tuvo que aceptarlo por mucho que le doliera. Descansa ahora. Estás en casa, pronunciaba con dificultad, pero intentaba sonreír porque al menos sabía que estaba en paz. Ya puedes descansar y nunca nadie volverá a molestarte. Gracias por darme la mejor etapa de toda mi vida. Con el corazón en un puño llevó las yemas de sus dedos índice y corazón a los párpados de los ojos de Robb para cerrarlos y permitir que descansara de una vez, aunque ese acto supusiera ser la última vez que viese aquellos ojos azules que sabían, con una mínima ojeada, cómo se encontraba o lo que le sucedía. Él había sido todo para Maylen. Walder el Negro se acercó con sigilo a la chiquilla que lloraba la pérdida a una abrazada y agarró al norteño abatido de malas maneras y comenzó a tirar. Soltadlo. Aulló fuera de sí, lo que tan solo consiguió más la ira de los Frey. Sacadla de aquí. Ordenó el organizador de aquella velada, por lo cual, una docena de hombres se abalanzaron contra Maylen y consiguieron hacerla soltar a su esposo. ¡No! ¡Parad! ¡No! Su voz se paró en el acto, era incapaz de seguir luchando, pero lo hizo. Pataleó, daba cotazos y manotazos. Todo en vano. Roose Bolton la zarandeó y soltó en las puertas del exterior del castillo para luego cerrarlas en sus narices. Era un traidor. Allí fuera todo era un caos. Caballos que corrían de un lado a otro, soldados combatiendo entre ellos a gritos de «por el rey en el norte». Y escuchó el aullido. Viento gris. Con el ajetreo se olvidaron de él y fue en su busca. Seguía tal como le dejaron, en la casetilla de madera que May se apresuró a abrir. Al abrir la puerta, el lobo saltó hacia adelante gruñendo, May le acarició el hocico y miró a los ojos. Robb ha muerto. Quería decirle y, extrañamente, en el acto, el animal comenzó a llorar. Largo de aquí. Tienes que irte. El wargo vaciló unos instantes, pero aceptó la orden, aunque unos metros antes de adentrarse en el bosque, volvió la vista atrás, de nuevo a May de una forma casi humana, parecía que le daba las gracias. Escuchó el portón y se giró a ver, aunque antes de encontrar lo que buscaba, a lo lejos, desapareciendo en la niebla, encontró un gran caballo con un jinete de tamaño fácilmente reconocible. Sandor Clegane. Pero no fue él el que llamó su atención, sino la joven que viajaba a su lado, la que hizo contacto visual con May. Arya Stark. La puerta de madera crujió tan fuerte que hizo a la rubia volverse del todo. Los hijos de Walder sostenían con los brazos en alto el cuerpo desnudo de Catelyn, se reían, y entre broma y broma, desprestigiando el rito de funeral de los Tully, lanzaron el cadáver de la mujer al río. Maylen se desvaneció por completo ante la dura escena y tuvo que sentarse y apoyarse contra la pared de piedra, pero no fue aquella la imagen que la hizo desmayarse. Varios córceles salían de la fortaleza y los jinetes parecían rodear un caballo en concreto. Con sus últimas fuerzas, May miró. El caballero que montaba al asustado potro y no era otro sino el cuerpo vacío de Robb, y lo que la hizo llevarse las manos a la boca, horrorizada, fue comprobar que la cabeza de Robb no estaba donde debía estar. Iba clavada en la pica del primer hombre. Se levantó entre barriles y madera. Le dolía la cabeza y no podía dejar de pensar en lo que había soñado. Miró en todas las direcciones buscando a Robb, a Viento Gris, a Catelyn, a los norteños, pero no estaban. Había sido real. Su marido estaba muerto. En cuanto se dio cuenta de esto, su cuerpo empezó a temblar y dolerle. Se encontraba fatal, se asomó al carro y vomitó. Le empezaban a llegar las vividas imágenes de la boda. Unos soldados de los Bolton la llevaban hacia algún lugar y creía que sabía de dónde trataba. Podía huir sin hacer ruido, pero estaba cansada de hacerlo, solo quería dejarse morir. Bienvenida a casa, hija. Cersei la esperaba en la puerta de la fortaleza roja con una sonrisa triunfadora. Los Lannisteros mandan saludos. La frase se repetía una y otra vez en su cabeza. Su propia familia le había destrozado la vida y jamás podría perdonarles.
Ellos conocieron a una Mayleen en el pasado, la nueva iba a hacerles la vida imposible. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Mayleen llevaba días durmiendo. Durmiendo por agotamiento, dolor y añoranza. Al despertar estaba en un carro, rodeada de hombres de los Bolton, su estandarte era inconfundible y se alzaba alrededor de ellos por todos lados. Su cuerpo la amenazaba con desfallecer continuamente, pero en aquellos momentos debía ser más fuerte que nunca y llevar el dolor de manera que nadie lo descubriera. Mayleen sabía a la perfección hacia dónde la llevaban aquellos soldados y no le resultaba para nada tentador, es más, sentía que se ahogaba con tan solo pensarlo, sumándole el hecho de que su marido, su Rob, había muerto a manos de su familia. Se incorporó lentamente, sintiendo la rigidez de cada músculo de su cuerpo, estaba engarrotada. Estiró su espalda, notando la forma en que crujían sus huesos y el alivio que suponía para el estrés. Se llevó las manos a la cara para apartar la suciedad y la tirantez que le producían las marcas secas de las lágrimas, pero cuando sus manos reposaron bajo su nariz, el olor a hierro le penetró las fosas nasales, provocando un nuevo bucle de sentimientos que era incapaz de expresar. Las pálidas manos de la joven reina poseían una textura extraña. No se trataba de otra cosa sino de los restos de sangre seca del norteño al que amaba. En el instante, le llegaron flashes de lo ocurrido en la boda. De cómo Lord Frey quebrantó su juramento en el que mantenía a sus huéspedes seguros. Hubo pasado una semana desde la matanza en el cruce, 7 días sin haberse alimentado o hidratado, 7 días con esa sangre secándose en la palma de sus manos y no pensaba lavarlas hasta que Cersei fuera testigo de ello. Poco a poco pudo ver aparecer en el horizonte la gran fortaleza en la que su madre vivía. Las murallas fueron lo siguiente que se alzaron frente a los ojos de la derrotada Stark. Una vez más, volvía a la celda que la mantuvo presa de la verdad y de la libertad en la que vivió sometida tantos años atrás. Bienvenida a casa, hija. Su madre aguardó día y noche sin casi descanso hasta verla aparecer por el portón de la fortaleza roja. Llevaba su sonrisa triunfadora y con los brazos abiertos, se acercaba lentamente a Mayleen. La chica, embarazada de 5 meses, temía porque su ya medianamente hinchado vientre, desvelara el único motivo por el cual estaba luchando por sobrevivir. Lo único que le quedaba de su historia de amor. Cersei llegó hasta ella y la abrazó sin fuerza, tan solo rodeándola con los brazos. Mayleen no se movió, estaba en shock, sin podérselo creer. ¿Cómo podía esa mujer dormir por las noches habiendo hecho todo lo que había hecho? Os hemos echado tanto de menos, ¿no lo sabes bien? Deprisa, debes entrar y limpiarte. La mujer bajó la vista a las manos de May y las tomó entre las suyas, aunque al descubrir de qué se trataba, las soltó en el acto. Estás llena de sangre. No se trata de la mía. Respondió llena de repudio, algo que Cersei notó de inmediato, es la de mi esposo. Ese muchacho no tenía la menor idea de lo que hizo al tomarte como esposa. Fue insensato. Algo que un chico de 18 años haría. La respiración de la joven se multiplicó de inmediato. Su esposo había muerto, debía descansar en paz. Era lo mínimo que merecía. Es que eso es lo que era. Era tan joven como yo y aún así fue capaz de dirigir a un ejército entero a la batalla, cargar con el peso de la corona y las obligaciones que conlleva. ¿Puedes decir eso mismo de Joffrey, o de ti misma, Cersei? Habló con templanza la rubia mirando desafiante a su progenitora, buscando hacerle daño de alguna manera. Jugó a ser rey y le vino grande. En el Juego de Tronos ganas o mueres. Eddard Stark tuvo unas palabras similares con la misma mujer unos días antes de ser capturado y condenado a muerte. ¿Era aquello una amenaza? Parece que estos lobos no se enteran de ello. Han sido 2 los que se adentraron en él y ambos, por lo que parece ser, han pagado con sus cabezas. Eres despreciable. Debiste ser más valiente a la hora de enfrentarte al amor. Si lo hubieras sido, podrías haber tenido la vida con la que siempre has soñado. May comenzaba a notar un nudo en su garganta. No podía creer que Cersei bromeara con la muerte de Robb, pero no. Eres tan cobarde que no osas desafiar ni a tu propia sangre. Durante unos segundos no dijeron nada, tan solo se miraban, hasta que un guardia las animó a pasar a la fortaleza. La chiquilla iba delante, con la mirada alta y orgullosa, siguiendo el camino que la llevaría a su antiguo dormitorio. Escoltadla a su habitación. No le quitéis la vista de encima, ordenó Cersei aún molesta por el comportamiento de su hija. Tras ello, sus caminos se separaron. Podía estar más sola que nunca, pero desde su regreso, todos los ojos y oídos chivatos de su progenitora estarían siguiéndola.
Al entrar en su alcoba, cerró la puerta y soltó todo el aire que había mantenido dentro de su cuerpo para mantenerse erguida. Fue un resoplo de alivio al que le acompañó la ira e impotencia. Descargó todo lo que sentía sobre su antiguo dormitorio, haciendo caer al suelo numerosos vestidos, papeles y joyas. Las plumas salían de los cojines cuando los lanzaba contra las paredes. Paró unos segundos y observó todo el caos a su alrededor que hubo provocado. Su labio inferior comenzó a temblar, amenazándola con venirse abajo en cualquier momento. Ella quería mantenerse fuerte por su familia destrozada, aunque en aquel momento le resultó del todo imposible. La fuerza de sus piernas le flaqueó y se vino abajo, quedando de rodillas sobre la fría piedra. Abrazada a uno de los pocos cojines que había quedado intacto, se echó a llorar. La agonía de su llanto ponía los pelos de punta a todos los que paseaban cerca de aquella alcoba porque lejos de ser silencioso, las bocanadas de aire que tomaban eran estruendosas, su pecho se desinflaba y el hipo no colaboraba a que la viuda se calmara. Ella tan solo podía abrazarse a sí misma y recordar lo feliz que había sido no tanto tiempo atrás. La puerta crujió al abrirse para dejar paso a una mujer que bien conocía a Mai. Ariane también huyó de los gemelos aquella noche y siguió de cerca el carro en que viajaba Mayleen. No podía abandonarla, no en ese estado. Por todos los dioses, exclamó Ariane abrazando a su amiga y señora. No hicieron falta las palabras para el proceso. Ariane la guió en todo, llenó la bañera e hizo a la joven sumergirse en las cristalinas aguas que pronto se tiñeron más oscuras y rojizas. Mayleen frotaba con delicadeza allí donde la sangre la acompañaba, limpiando su piel de los últimos restos de su marido y dejando a la vista varios de los moretones y cortes que en la huida había ganado. Ariane contenía el aliento al contemplar la imagen, acompañándola en todo momento y ayudándola a elegir vestimenta y peinado. Era la primera vez que la corte la vería tras su marcha, y esos ojos viciosos y juzgadores no dudarían en hacerlo al mínimo error que Mai pudiera cometer, por eso, su primera impresión debía ser exquisita. Eligió un vestido blanco de tela holgado, parecido a los que usaban las damas de compañía en la corte, y dejó lucir su salvaje melena. Había aprendido a vivir en la austeridad mientras era prisionera y el divino sentimiento de la libertad cuando se casó con Rob. Podía decir que fue dueña de su destino. Quizás deberías ver a Sansa. Sabe la noticia de la muerte de su madre y de vuestro marido, su hermano. Sería una buena idea que le contarais sobre, ya sabéis. No dijo nada, se limitó a asentir y emprender el camino hasta donde se encontraría la chica pelirroja que le haría recordar a Catelyn. Una vez frente a sus aposentos, se acordó de algo más. Un dato que la desanimó. Mai no era la única que se había casado. La pequeña, pero importante diferencia entre sus matrimonios, era que el de Sansa no fue por amor, fue concertado por Tywin como beneplácito de que la casa Lannister heredara la fortaleza del norte cuando Robb muriera. Sansa se había casado con Tyrion Lannister para poder ser ambos los herederos del norte. Sin embargo, ese título no pertenecía a ninguno de ellos. Ese nombre era de Mayleen y de su gestante hijo. Todo eso le hizo acordarse del momento en que se enteró del casamiento de su amiga. Mai se encontraba desnuda sobre Robb, jugando con él, probando cosas nuevas. Se besaban furtivamente ante el erotismo de su íntimo momento. Estaban arriesgando demasiado al hacer aquello durante la compañía de guerra en la que en cualquier momento podría entrar alguien en la tienda. Supusieron que esa sería la mejor parte, la incertidumbre. Tal como supusieron, la tela se corrió para abrirse y dejar paso a Lord Umber. Aquello sobresaltó a los jóvenes e hizo que el recién llegado desviara la mirada a otro lugar. Robb miró a su esposa por el rabillo del ojo, sonrió y besó su hombro. Dejó a Mai sobre la manta de pelo y se cubrió a sí mismo con una toalla para recoger la urgente carta que no había podido esperar a ser leída. Alteza, se despidió con un tono divertido en la voz, ha llegado de desembarco del rey. Su remitente es el mismo Tywin Lannister. ¿Qué trama mi abuelo ahora?, preguntó Mai acercándose a los dos hombres. Robb se alejó para leer el pergamino con tranquilidad. «Buena noche, mi señora», preguntaba sonriente el soldado. Mai levantó una ceja y sonrió. Lo estaba haciendo. Disfrutad entonces. La mano derecha de Robb le guiñó un ojo y salió del lugar para volver a dejarles la intimidad de la que disfrutaban. Una vez quedaron a solas, el Stark leyó el mensaje en voz alta. Estaba esperando a ese momento para soportar la carga emocional que el mensaje conllevaba. El muchacho comenzó con un tono robusto, pero conforme avanzaba, se marchitaba y fue Mai la que tuvo que finalizar la lectura del mensaje. Sansa Stark es ahora la mujer de Tyrion Lannister.
No llegaron a terminarla. Mai miró a su marido que estaba sentado en una silla, con ambas manos sobre la cara, sopesando qué debía hacer, por lo que envuelta en una bata, la rubia se acercó y le convenció de que él no tenía culpa de nada. Todo hubieron sido planes de Tywin. La respuesta final del rey en el norte fue, que en caso de la muerte de ambos, Maileen y Robb, su heredero sería Jon Nieve, por muy bastardo que fuera, no dejaría que Invernalia cayera nunca en manos de un Lannister que no se tratara de su esposa. Tras recordar aquello, cerró los ojos y la nostalgia hizo apretar los puños con fuerza y morderse los carrillos. Estaba preparada para enfrentarse a aquello. Tenía que hablar con Sansa, así que tocó a su puerta y se abrió en pocos segundos. Maileen. Estaba segura de que aguantaría, pero Sansa había cambiado. Estaba mucho más hermosa de lo que ya había sido, pero eran notables su inmensa tristeza y dolor. Las palabras se le atragantaron en la garganta cuando intentó hablar, produciendo un sordo sonido ininteligible. La pelirroja le dejó entrar, aunque en ningún momento dijo nada. Sabía que Maileen se había casado con su hermano y conocía la historia, más o menos, sobre cómo murió. Os fuisteis de este lugar y me abandonasteis. Nunca recibí una noticia, estaba sola y hundida cuando, de repente nos informan de que os habíais casado con Robb. Hizo una pausa, porque también parecía a punto de llorar, pero a pesar de todo, no puedo estar airada con vos, hay algo que me lo impide y quiero creer que es porque vuestro corazón está tan desolado como el mío. Quiero pediros perdón. De nuevo rompió a llorar, no podía aguantarlo por más que quisiera y se echó sobre el hombro de la otra chica. Estaba destrozada. No debíais haberos casado con mi tío. Yo lo siento tanto. Sansa no decía nada, tan solo le acariciaba la cabeza. Se dio cuenta del gran cambio que hubo sufrido aquella dorada leona para verse tan sensible. El amor que sintió hacia su hermano era más que real. Aquello era lo mismo con lo que la propia Sansa había soñado desde el momento que conoció a Joffrey. ¿Seríais capaz de contarme toda la historia? Al calmarse un poco, Maileen le narró la forma en la que conoció a su difunto marido, cómo se enamoraron, que estaba embarazada e incluso del momento de su muerte. Eso fue lo más duro para ambas. ¿Te traicionó uno de sus hombres? No. Me traicionó mi familia. Las jóvenes habían tornado sus apellidos. Sansa era ahora una Lannister y Maileen una Stark, pero en el fondo de sus corazones sabían que ambas eran parte de una misma manada formada por una loba castaña rojiza valiente y observadora y una leona furiosa que se encontraba herida de la forma más difícil de sanar. Por eso, la loba debía tomar el cargo de protectora que siempre había pertenecido a la leona. Le amabais de verdad, nunca os habría visto de esta forma si no fuera así. Nunca imaginé que se podía querer tanto a una persona. Debo deciros que vuestro hermano ha sido, tragó saliva, tenía que ser fuerte o no aguantaría mucho en aquella paredes. Al menos no mostrar esa debilidad cuando pudiera ser vista y esconderla toda para ella misma, para cuando se sentara sola en su ventana y le hablara a la luna, tratando de llegar hasta él, valiente, quería encontraros y rescataros. Vuestra madre también, era una mujer sabia y fuerte a la que espero parecerme algún día. Gracias, Mai, era la primera vez que Sansa supo que debía ser ella lo que aparentaba la fortaleza, por lo que sonrió de forma tímida. Tenía que ayudar de alguna forma a la rubia, intentando que olvidara, aunque fuera por unos momentos, su alrededor. Quizás os interese saber qué ocurre por aquí. Las cosas están cambiando y para sobrevivir al caos que se avecina será necesario tener información. Por favor, la pelirroja comenzó a hablar. No usaba un tono entusiasta, no podía pedirle más de lo que intentaba. Le valía con saber que podía contar con Sansa para despejarse de la realidad. Por otra parte, Sansa evitó revelar que en pocas semanas tendría lugar la boda de Joffrey. Cersei había prohibido comentar cierta información a la chiquilla. En su lugar, la nueva Lannister dijo que al romperse su compromiso con Joffrey, el falso rey se comprometió con Margaery Tyrell, la viuda de Renly Baratheon. Maileen creyó que podía llevarse bien con la joven Rosa de Alto Jardín y tenía interés en conocerla. Por otro lado, estaba al tanto de que los Martell se dirigían hacia la capital, a pesar de odiarse con los Tyrell. Algo de lo que no se enteró muy bien fue de la razón por la que se encaminaban a desembarco del rey. Le dio las gracias a Sansa y se dirigió a buscar a Jaime. Se había olvidado por completo de su padre. Suponía que hubo llegado tiempo atrás sano y salvo. En esos momentos no había ninguna otra persona a la que le apeteciera ver más que a él. Andaba sola por aquellos viejos pasillos a los que comenzaba a ver como una prisión, sabía que para ella todo tendría más ojos y oídos de lo normal.
Con cautela se acercó a la sala donde el Lord Comandante de la Guardia Real se solía encontrar rezando porque Jaime estuviera allí. Por fortuna para ella, sus deseos se vieron cumplidos. Jaime. Susurró en un bajo suspiro la joven, de cualquier forma, el hombre fue capaz de oírla y subir la mirada. Esta era de sorpresa y asombro. Vio por primera vez a su hija de 17 años que parecía mucho mayor desde que la dejó en aquella celda del Stark. Físicamente se encontraba más hermosa que nunca, quizás con el vientre un poco más hinchado, casi sin importancia, pero su mirada era cansada, demacrada. Sin esperanza. El soldado sintió un profundo sentimiento de odio hacia sí mismo. Era tal que creyó que ese secreto le mataría de alguna forma u otra. Mai. Sin decir nada más ignoró a la otra persona que se encontraba con él, Joffrey Baratheon. Le estaba dando instrucciones o lo que fuera. Salió en encuentro de su hija y la estrechó fuertemente contra su pecho, acto que le fue correspondido de inmediato. ¿Estáis bien? El hombre posó su mano izquierda sobre la mejilla de Mai y le apartó un mechón de pelo de la cara. Esto extrañó a su hija, siempre lo hacía con la mano derecha. Pasé los mejores meses de mi vida y los repetiría una y otra vez. Intentaba agarrar la mano del hombre cuando se sobresaltó al rozar algo de metal. ¿Qué? Hermana. Os veo distinta, por favor no lo hagas. Pensaba Mayleen sin parar, ¿será la independencia? ¿El matrimonio tal vez? ¿O que me hiciera un abrigo de pelo con ese lobo que llamabais esposo? Alteza. Exclamó Ser Jaime cuando vio subir y bajar agitado el pecho de la muchacha, creo que no deberíais ser tan duro con vuestra hermana. Callad. Le interrumpió el chico abriendo el conocido libro blanco, aquel donde todos los Lord Comandantes escribían sus hazañas, y continuad vuestra labor, aunque nadie os hará atacar a su rey, saben quién les alimenta. Margaery Tyrell, por lo poco que he oído, hermano, defendió a su padre la chiquilla, lo que hizo a Jaime sentirse aún peor. Mayleen no sabía aún nada, son los Tyrell los que proporcionan el alimento. Gracias a mí. Por mi gracia, porque saben que yo salvé la ciudad y derroté a Stannis en el Aguas Negras, que yo gané la guerra. No está ganada, Alteza. Vendrán guerras venideras. Pero yo he estado ahí para combatir. Vos no, tío. Estabais demasiado ocupado dejándoos atrapar por su, señaló de nuevo a Mai, muerto marido. Joffrey abrió de nuevo el libro blanco. Comenzó a comparar varios de ellos hasta que llegó a Jaime e hizo como si lo leyera. Tardó unos pocos segundos, apenas había unas frases sin acabar. No está terminada. Aún hay tiempo. ¿Seguro? Respondió jocoso el rey, sois un hombre de 40 años al que le falta una mano. La mano de la espada. ¿Qué es de un caballero tullido al que le falta la mano de la espada? Yo misma escribiría por él sus hazañas, hermano. Ser Jaime Lannister es mucho más hombre de lo que habéis sido vos nunca. Os recuerdo vuestra reacción en la batalla de Aguas Negras. Las palabras de Mayleen se volvían más afiladas y duras, pero siempre con el mismo tono de templanza, no fuisteis capaz de liderar a vuestros hombres. Os tenían junto a los arqueros porque estaríais a salvo. Jamás seréis la mitad de rey o de valeroso de lo que lo es él. Pobre, os dolió mucho ver marchar a la persona que más amabais en la faz de Poniente. Joffrey reía y bromeaba sobre aquello, tenéis suerte de que no os envíe a morir por alta traición. La reina en el norte, masculló para sí mismo, vaya una idiotez. Y la próxima vez que oséis contradecirme, juro que sí que os colgaré. ¿Entendido? Entrecerró los ojos y fulminó con la mirada al rubio, luego sintió la mirada de su padre sobre ella. Algo no iba bien con él. No vais a tener tiempo para eso. ¿Es una amenaza, hermana? Significa que debéis cuidar vuestra espalda porque para la corta edad que posees has ganado más enemigos que cualquier persona que haya existido en el reino. El chico tragó saliva acongojado por las palabras de Mayleen. ¿Tenía razón? Quería creer que no, pero en el fondo de su retorcido corazón era consciente de que aquella vez, las palabras de su traidora hermana eran ciertas. Eso no es verdad. Buenas noches, me alegro por vuestro compromiso. Solo deseo que algún día, cuando creáis tenerlo todo y que eres feliz, alguien te haga pagar por todo el dolor que has causado en las vidas de los que te rodean. Se dio la vuelta y salió del lugar y Jaime la observó marchar. Mai no era capaz de imaginar el horrible sentimiento que taladraba día y noche la cabeza de su padre. Él fue el que planeó esa traición en los gemelos. Él pactó la muerte de Robb Stark con Roose Bolton, siempre que su pequeña no sufriera daño alguno. Ahora entendía el grave error que cometió. Robb fue el verdadero amor de su hija. Lo era todo para ella, como Cersei lo era para él. Su propio padre había sido capaz de arrebatárselo, siendo así de egoísta.
No entendió la importancia de ese joven norteño hasta que vio, en aquellos momentos, la ausente mirada de su Mayleen. Si se enteraba de aquello, nunca se lo perdonaría. Pero el Lannister también entendió que Mayleen ocultaba algo bajo esos holgados vestidos, no era estúpido y sabía qué ocurría cuando una pareja de casaba. Sabía que May había perdido su estado de doncella con el joven lobo y no sería nada raro que lo hubieran hecho en más de una ocasión, por lo que no era de extrañar que el pequeño secreto de su hija fuera un bebé. El hombre no pudo evitar sonreír, su jovencita era una mujer a punto de ser madre. Abuelo de un niño indeseado a ojos de todos a su alrededor, una nueva amenaza para la corona y que, cuando creciera, le acogerían como rey en el norte por todas las casas norteñas. Estaba claro que Jaime debía hacer algo para acabar con eso. Meditaba sus opciones y solo una le parecía buena. Ese bebé era su secreto, la ilusión que le quedaba para mantenerse viva y no iba a ser él quien le quitara ese deseo. Él ya había causado demasiados daños en la vida de Mayleen y no podría seguir viviendo sabiendo que fue el único que acabó con la vida de la joven. En cuanto atravesó el umbral de la puerta, un guardia la esperaba para escoltarla y vigilarla en todo momento. Era más que obvio que las miradas de todos estarían sobre ella. Se lo había ganado a pulso. Debía encontrar a Tyrion, tenía 1000 preguntas y quería acabar de una vez su profundo sentimiento de odio hacia él. Le perdonaba. Podría haber sido que sin su intento de venderla a los Greyjoy, nunca la hubiera hecho escapar de la fortaleza. Era posible que parte de aquella aventura hubiera sido gracias a Tyrion. Caminaba en busca de su tío, por lo que se dirigía a la Torre de la Mano, pero no recordó el hecho de que ahora se trataba de su abuelo quien ocupaba ese puesto. Lady Mayleen Stark, musitó el anciano hombre sin levantar la vista de sus papeles, no estoy seguro de si ese título os convierte en enemiga o no. Debemos hablar. No quiero hacerlo, he de encontrar a Tyrion, decidme dónde se encuentra. Ordenó sin darle opción a una negativa. Esto produjo que su abuelo levantara los ojos de los pergaminos para analizar el nuevo problema. Dejaré pasar este pequeño tono autoritario. He de tener en cuenta que habéis sido una especie de reina para esos vulgares norteños. Apuntó muy afiladamente el señor de Roca Casterly. Encontradle y luego volved. Tenemos que aclarar vuestros nuevos títulos y privilegios. No dijo nada, tan solo quería desaparecer y no volver, pero lo último que hizo fue cruzar la mirada con el eunuco. Oh no. Lady Mayleen, parece que volvemos a encontrarnos. ¿Habéis vuelto? Decidme, ¿os ha llevado a algún lugar ese instinto escapista que floreció en vos? Siento la rudeza de mis palabras, Lord Varys, pero ambos sabemos que vos habéis de conocer mi historia mejor que nadie en esta ciudad. La joven no estaba de humor para mantener una charla cordial con el ministro de Rumores, sobre todo cuando sus palabras eran burlonas. Me temo, mi señora, que en esta ocasión me sobrevaloráis. Permitidme discrepar. Prefirió no continuar allí. No lo aguantaba más. Tan solo llevaba unas horas en la corte y se estaba asfixiando con los deberes con los que debía cumplir. Además, algo ocurría y nadie era capaz de explicarle a Mayleen de qué se trataba. Pasaron un par de días desde su llegada y los únicos lugares que había visitado desde que entró en la Fortaleza Roja eran su dormitorio, el comedor y la sala del trono. Ni siquiera Tywin intentó hablar con ella, creando en la joven una sensación de inseguridad. ¿No le dijo que debían mantener una charla? Por otro lado, se encontraba Tyrion. Necesitaba verle, hablar con él y acabar la rivalidad y odio que una vez pudo sentir hacia su tío, pero encontrarle estaba resultando de lo más agotador. ¿Era posible que le hubieran dado un cargo importante en aquellos días tan ajetreados? Observaba el gran movimiento de caballeros y soldados por los lugares y, si quería llegar hasta Tyrion, tan solo debía seguirles. No tenéis autorización para salir de la fortaleza, mi señora. Informó Ser Boros Blount interponiéndose entre la enorme puerta y la joven. ¿Quién lo dice? Vuestra madre. Ante la respuesta, Mayleen intentó de nuevo cruzar. Sin embargo, el soldado se lo impedía una y otra vez. Cersei nos impidió dejaros salir. ¿O qué? No obtuvo respuesta. Matarla no entraba en los planes de Tywin ni de cualquiera de su familia, al menos por ese momento, porque su querido abuelo tenía una de las mentes más brillantes y perversas de Poniente. Si la quería viva, así sería. De esa forma, May continuó su paso, siempre siendo seguida de su guardián. Caminó hasta divisar a lo lejos las banderas de distintas casas menores de Dorne y finalmente, el gran sol naranja, atravesado por la dorada flecha. Los Martell. Myrcella. Su hermana acudió a sus pensamientos. Si ellos estaban allí, su hermana habría salido de Lanza del Sol.
A lo lejos distinguió la sombra de Podrick Payne, y, si su memoria no le fallaba, ese chico era el escudero de Tyrion. Corrió cuanto pudo y al verla allí su tío palideció, también conocía la verdadera historia. Los bardos habían cumplido bien su labor. Sobrina, dijo en un murmullo cuando la tuvo frente a él, cuánto lamento todo lo que os ha ocurrido. Siento de veras. Perdonadme. Le cortó ella tan rápido como pudo, nada de esto me habría ocurrido sin vos. Al gnomo le costó asimilar las palabras de su sobrina. La observaba callado, sin decir ni una palabra, estudiando su postura. Estaba triste porque había perdido a su amado, airada porque sabía que era plan de algún Lannister, sola, porque a pesar de tener a más personas a su alrededor que nunca, ninguno suponía nada bueno para ella, y abatida porque su vida jamás volvería a ser como antes. No tenéis nada que perdonar, sobrina. Venid, dadme un abrazo. Nostálgica, una vez más, se agachó y estrechó al hombre entre sus brazos. Fue cuando notó la gran cicatriz que atravesaba su rostro. Os he echado de menos. ¿Qué os ha? Maylen dejó de hablar cuando Bronn apareció de entre unos árboles y la examinó por completo de arriba a abajo. Los recuerdos golpearon su memoria en segundos. ¿Ocurrido, en la cara? La misma noche que decidisteis huir en secreto, tuve que contener a las tropas de Stannis. Ese maldito bastardo casi echa abajo la puerta principal y nuestros soldados estaban aterrados al pensar que podían perder. Cuando les motivé a frenar al enemigo, en el campo de batalla casi los teníamos y fue el momento en que vuestra madre encargó a Ser Mandon Moore a asesinarme. Gracias a Podrick sigo aquí. Maylen miró al chico y le dirigió una sonrisa algo forzada, todo le costaba mucho más. No podía fingir estar feliz, al menos no por el momento. Era demasiado duro. Lady Stark, qué agradable sorpresa. Ser Bronn. Respondió tajante la chica. El mercenario también tenía buena memoria para lo que quería. Sin embargo, May no estaba dispuesta a cumplir esa promesa, no iba a dejarse manosear por una persona tan retorcida y manipulable como lo era ese mercenario. Ser Bronn de Aguas Negras. Como veis, no morí entre aquellos vulgares soldados como os habría gustado. Una vez más, volvía a existir esa tensión entre ambos individuos, y era tan palpable que incluso Tyrion posaba sus ojos en ambos, y veo que vos habéis sobrevivido en esta larga ausencia. Podría decirse que se trata del destino. ¿Alguien me puede informar de lo que ocurre entre los dos? Eso es Lady Stark, ¿por qué no se lo contáis? Su respiración se volvió agitada, volvía a sentir esa presión en el pecho que le impedía que el aire entrara en sus pulmones. Los ataques de ansiedad la seguían allá donde fuera y, estar bajo tanta presión de nuevo y teniendo tan reciente lo ocurrido en la boda roja, no lo toleraba bien. Necesitaba superarlo, pero las circunstancias no parecían colaborar. Se sentó en un pollete cercano a ellos y concentrándose en sí misma, retomó el control de sus inspiraciones. Volvió a la normalidad justo antes de que Tyrion apoyara su mano en el hombro de la joven. Maylen, al notar la preocupación de su tío, intentó cambiar todo lo rápido que pudo su expresión, dando la menor importancia a su estado para intentar ponerse al día de lo que ocurría en la capital de Poniente. ¿Alguien puede decirme qué está ocurriendo aquí? Tyrell y Martell juntos. Es una locura. La expresión del gnomo se torció. Sabía que su sobrina estaba evitando hablar de su estado, pero no podía presionarla más de lo necesario. Ya había sufrido demasiado. ¿No os lo han dicho? Tyrion la miró asombrado. Pronto se casa vuestro hermano. Son invitados. Por desgracia, no han venido ni vuestra hermana ni Doran Martell. Creía que Joffrey tenía demasiadas ganas para gobernar que el enlace habría sido instantáneo. Ya veis. Sansa fue obligada a casarse conmigo para que en cierta ocasión yo pudiera ser el señor de Invernalia. El gnomo hizo una mueca. Todo resultaba demasiado irónico, y cuando todo estaba hecho, llegó el cuervo diciendo que os habíais adelantado. Como entenderéis, eso no hace demasiado feliz a vuestro abuelo. Vos representáis la amenaza que le separa del norte. Dejé de ser considerada una Lannister desde el día que acepté a Robb Stark como mi esposo. Puso la voz más firme que pudo. Debía ser fuerte ante todo, supuestamente debía ser difícil alejarme de mis raíces, pero ¿sabéis qué? Al pensar en Cersei mientras me vestía de novia para recibir al hombre que tendría que haber sido mi esposo de por vida y saber que aquello la enfurecería solo me hizo saber que era lo correcto. Esa fue una decisión que nadie me había obligado a tomar. Fui dueña de mi vida. Creo que debéis descansar, mi señora. Dijo muy amablemente Podrick al notar el tembleque de las manos de Maylen. ¿Puedo acompañaros? Sí, miró a Tyrion esperando que éste diera su consentimiento. Os acompaño.
Sin decir otra palabra, la rubia comenzó a andar junto a Podrick a la fortaleza roja, seguida siempre del guardia Blount que desde ese momento era su sombra. A pesar de la distancia consiguió escuchar a su tío hablar con Bron. Algún día os pagaré tanto oro que os será imposible rechazar narrarme la historia. Todo era distinto, el tiempo junto a los norteños significaban noticias que Maileen no conocía, pero no le importaba. Sabía que desde aquel momento, tendría toda una vida para ponerse al día. Siento lo de vuestro marido, Lady Maileen, dijo el joven para intentar romper el hielo. Se conocían y la compañía mutua era agradable, pero todo agotaba a la mujer, todo la enojaba. Todo le molestaba. Gracias, Pod, pero de verdad, lo último que necesito en estos momentos es que os compadezcáis de mí. No me gusta que las personas sientan pena por lo que ocurrió. Perdonad. Tranquilo, vos no tenéis nada que disculpar. No lo hagáis si no está justificado. Está bien, lo siento. La rubia volvió a mirar al joven con una mueca divertida. Los nervios de Podrick al hablar con las mujeres hacían que las palabras se le trabaran. A Mai en cierta manera le causaba ternura y encanto. Ese chico era bueno y humilde. Procuraré hacer lo que decís. Paine dejó de hablar y casi de moverse cuando vio la figura de Tywin acercarse a ellos. Con unas pocas palabras el señor de Roca Casterly echó al escudero, obligó a su nieta a acompañarle a su despacho en la Torre de la Mano y dejó a Blount en la puerta, vigilando. Creí dejaros claro que no tenía nada que hablar con vos. Informaba Mai cruzándose de brazos sin tomar el asiento que el anciano le había ofrecido. Este se decidió a responder aún mientras miraba sus pergaminos. El hecho enfureció a la rubia. Y yo, como mano del rey, os obligo a permanecer aquí. Vuestro rol en Poniente ha cambiado como ya sabéis. Soy la reina en el norte y como tal he de volver al norte. Robb no está aquí, pero su legado permanecerá siempre que aquellos que le son fieles le recuerden. Esas palabras fueron guardadas en la memoria del Lannister y serían una de las razones que harían a Maileen embarcarse en otra aventura. Tenéis razón, el hombre alzó la mirada, quería ser lo más claro posible. Sois la reina en el norte, primera de vuestro nombre y quizás la guardián del norte. Es cierto, el joven lobo se adelantó a nuestra jugada de casar a su hermana Sansa con vuestro tío Tyrion. Sois la heredera de Invernalia. Todo aquel que vive más allá del tridente sabe cuál fue la última decisión de Robb sobre los derechos de Invernalia. La calma inicial que quería aparentar Maileen se esfumaba en cuestión de minutos. Tenía que defender su posición de cualquier forma posible. ¿Y cuál es esa decisión, querida? Ante una muerte inesperada por parte de ambos, no sería Sansa la que gobernara en Invernalia. Jamás dejaría que ningún Lannister atrapara el castillo entre sus garras. Todos saben que Jon Nieve sería su heredero. Vos misma sois una Lannister. Tenéis mi sangre lo queráis o no. Además, ese niño, alegó refiriéndose a Jon, es un bastardo. La chica rió ante estas palabras. Era irónico que se burlara del hijo de Eddard cuando su propia nieta tenía una procedencia aún peor, ni siquiera se conoce su paradero. Cuando alguien jura lealtad a la Guardia de la Noche, su vida queda ligada a ese puesto y si mueren, nadie tiene en cuenta la forma en que lo hizo. Son desechos del reino. No vais a matarme porque yo soy la Unión del Norte. Me necesitáis para que la guerra no se vuelva más violenta porque conocía a aquellos guerreros. Mai hizo memoria de las tropas de Robb. Todos estaban dispuestos a morir por la causa del joven lobo y esa unión era la verdadera fuerza, y sé que nunca me harían daño a mí porque me respetan y, a pesar de estar lejos, sigo siendo considerada como la esposa del joven lobo. La verdadera reina a la que ofrecen sus vidas y espadas. Tywin se incorporó de su silla y colocó ambas manos en la mesa. Había empezado a perder la paciencia con la joven. Ella era una pieza más de su juego y tenía que esperar al momento indicado para hacer un jaque. Y sería mate, si todo salía tal como planeaba. Sois una Lannister de Roca Casterly. No, soy una Stark de Invernalia. ¿Aún no conocéis las reglas de esto? Hizo una pausa para dar dramatismo. Soy quien se encarga de mover los hilos en este sitio y mientras estéis en esta fortaleza, solo yo daré órdenes. Esta vez no habrá finales felices y haréis lo que se os ordene. ¿De verdad? A pesar de todo este tiempo, ¿creéis que obedeceré sumisa a vuestras instrucciones? Soltó un bufido. Vuestro imperio cayó, la gente empieza a descubrir que el León de Oro no es invencible. Y lo han hecho gracias a mi difunto marido. La traición se paga caro, querida. ¿Y vos? Lo ocurrido en los gemelos ha sido vuestra perdición. Lo único que habéis conseguido es que esos norteños no quieran hincar de nuevo la rodilla. Y yo me incluyó entre ellos. No hubo más palabras.
La discusión que tuvo lugar no tenía valor para el señor de Roca Castelli y por tanto, no merecía malgastar más palabras de las necesarias. Él manejaba a su antojo a su nieto mayor, el futuro rey. Solo eso importaba. Mayleen acabaría cayendo de una forma u otra, pero lo haría. Claro estaba que desde desembarco del rey, la partida siempre estaría perdida para ella. Mayleen, sin obtener ninguna respuesta más, salió del despacho y airada se encerró en su alacena. Odiaba todo aquello, cada rincón. May comenzaba a verlo todo gris y oscuro y parecía sumirse en una tristeza cada vez mayor, pero debía ser fuerte por ella, por Rob y por su hijo. Y entre tanta angustia, un brote de luz se dejó ver. Junto a la mesilla en la que habitualmente se colocaban cestas con productos para el cutis, cepillos y ungüentos, colocadas en un pequeño montón, había un enorme número de cartas sin abrir. Todas ellas con un lacre color naranja y un sol. Solo podía ser ella, solo Mircea. Le había escrito casi todas las semanas. Agarró todos pergaminos, se sentó sobre la cama y una a una, las leía. Por suerte tenían fechas, algo que agradeció mucho para poder seguir la historia de su hermana. Por lo que parecía, su compromiso era mucho mejor de lo que ambas habían imaginado durante aquellos últimos días antes de su marcha. El príncipe Tristane Martel quedó hipnotizado por la belleza de la pequeña Baratheon en cuanto se conocieron en Lanza del Sol. La forma en la que se expresaba en las cartas, era capaz de percibir la alegría que transmitía cuando comunicaba a Mayleen. Tristane me muestra algo nuevo cada día, se preocupa por mi bienestar y me hace reír. No creí que esto fuera real, pero, me estoy enamorando, hermana. Leyó en voz alta y sonrió con melancolía. Mircea se había convertido en toda una mujercita y pronto sería la heredera de Dorne. Sabía cómo debía sentirse su hermana pequeña porque ella misma había estado en su misma situación, con su amado príncipe, su reinado y su retoño creciendo en su interior. Continuó con aquellos pergaminos hasta encontrar los sombríos, en los que denotaban la tristeza de Mircea. No por ella, sino por Mayleen. Esta siempre había dicho que nunca se casaría, que no quería hombres en su vida que decidieran por ella y, quizás, esa sería la razón por la que la hija menor de Cersei pareciera sombría en esas últimas cartas. May no escribió de nuevo desde que escapó de la capital, no encontró ningún momento y, desde que se casó, siendo sincera consigo misma, no se acordó tan siquiera de informar a Mircea. Y se sentía culpable por aquello. Buscó entre los cajones una hoja de papel, una pluma y tinta para comenzar a explicar toda su aventura hasta ese mismo día. El único hecho que no redactó fue el de su embarazo. Corría demasiado riesgo si alguien equivocado atrapaba el cuervo. Escribiendo todo aquello pensaba en su conversación con Tywin, dándose cuenta de que era lo que más ansiaba en esos momentos. Quería destruir a su abuelo de una vez por todas. Fue entonces cuando la oportunidad justo llamaba a su puerta. Sobrina, quería presentaros a alguien, estoy seguro de que con la de historias que os he escuchado hablar tantos años, os hará animar. Por cierto, tengo algo para vos. Su tío sacó otra carta de sus bolsillos y se la tendió. Mayleen supuso que se trataba de otra correspondencia procedente de Dorne, pero lo cierto era que la autoría no era de su dulce hermana. Sin embargo, May no se molestó en leer quién le remitía aquella nota y dejó el sobre caer por la habitación, extrañando incluso a Tyrion. El emisor de aquel mensaje era un hombre. No de cualquiera, de un Stark. Muchas gracias, Tyrion, se volvía a hacer un silencio mientras caminaban en alguna dirección a conocer a cierta persona, tanto se nota que Lord Tywin ha mantenido una conversación conmigo. Digamos que conozco cuando mi padre hace enfadar a alguien. ¿Os encontráis bien? Dejad de sentir compasión por mí, por favor. Puedo con esto y. Debo superarlo. Gracias. Tyrion se acercó y tomó su mano. Quería recuperar la confianza que una vez tuvo con ella. Quería hacerle sentir que podía contar con él para expresar todo su pesar y su angustia, pero no sería así. Había cambiado y muy probablemente, Mayleen no volvería a depositar su confianza en alguien en mucho tiempo. Llorar no os vuelve débil. Permitidme decir que sois una de las personas más fuertes que jamás haya conocido, así que no dejéis que esas lágrimas que os manifiestan humana impidan vuestra verdadera voluntad, porque en vos veo a la reina de los 7 reinos, sobrina. Besó su mano y acarició su mejilla. Os estaré eternamente agradecida, tío. Y la deuda que debo es mayor a cualquier cosa. No hay oro en el reino que pueda pagarla. ¿Cuál es esa deuda? El amor, Tyrion. He aprendido a amar a las personas. Tío y sobrina se envolvieron en un abrazo cálido, lleno de sentimiento.
Hasta el hombrecillo soltó alguna lágrima. Al separarse, no dijeron nada más. Se sonrieron y comenzaron a caminar en silencio hasta que poco a poco llegaron a los jardines. A decir verdad, los frutales y matorrales que crecían allí eran dignos de un espectáculo. La fruta que daban era de lo más exquisita y su olor impregnaba las fosas nasales de cualquiera que se encontrara en los alrededores. Varios siervos se encargaban de que los frutales crecieran con ese verde brillante e hipnotizador. Tío y sobrina llegaron al lugar atravesando un arco frondoso de hiedra rodeado de un jardín de cientos de flores de colores, pero lo que llamaba la atención de Mayleen fue la sombra de un hombre que se acercaba hasta ellos desde la lejanía. Mayleen, os presento al príncipe Oberyn Martell de Dorne. Una figura elegante y respingona salía de entre los jardines. Si aquel momento hubiera ocurrido 1 o 2 años antes, la sonrisa de May sería demasiado grande como para caberle en la cara. Aunque, en aquellos momentos, tan solo podía fingirla. Oberyn siempre fue un deseo de la joven y allí estaba, caminando hasta ella y no era capaz de sentir nada. Buenos días, milady, veo que las historias sobre vos no hacían justicia a vuestra belleza. La chica hizo un gesto con la cabeza a modo de agradecimiento. Buenos días, príncipe, las vuestras tampoco. Y. ¿Qué es lo que hacéis aquí en Desembarco del Rey? Porque entiendo que pasar el tiempo junto a los Tyrell por gusto no entra en vuestros planes. Era cierto, el porte regio del hombre deslumbraría a cualquier otro hombre que se encontrara a su lado. Su cabello negro contrastaba con su bronceada piel, fruto de las horas a pleno sol que golpeaban Dorne durante sus largos días. Sus ojos, de un color avellana profundo, parecían poder desenmascarar los más profundos deseos de aquellos a los que se dirigía y Mayleen se atrevería incluso a decir que eran hasta intimidantes. Disfruto de todas las maravillas que una boda de la realeza me puede, si una cosa había aprendido Mayleen desde que era una cría era a mantener la mirada y mientras se encontraba entre los norteños había aprendido a analizar a la otra persona, desnudar su alma. Oberyn se había dado cuenta y en ningún momento la apartó. En cierta manera, eran idénticos, mostrar. Tengo entendido que los Lannister tienen una forma muy especial de sorprender a los invitados. De eso no cabe ninguna duda. Decidme, ¿qué sabéis? Se escuchan muchas historias, aunque de tantas que se cuentan es complicado diferenciar las reales de las simples invenciones que a la plebe le gusta escuchar. Hubo un silencio algo más prolongado de lo que a Tyrion le hubiese gustado y es que en el fondo, aquellas dos personas que libraban una batalla silenciosa, podían tener un vínculo poderoso. ¿Cuáles son las que os han cantado? Los bardos tienen un poder inigualable a la hora de utilizar las palabras. Creo que hay tantas versiones que necesitaríamos una noche para contrastar con la protagonista de todas las historias. La muy indiscreta declaración alertó al Lannister. Enseguida intentó calmar la situación y separar a ambos. Creo que mi señor padre quería veros, príncipe. Interrumpió Tyrion al ver las intenciones ocultas a las que apuntaba aquella conversación. No podía dejar que su sobrina descubriera aún la verdad. Ya sabéis que a Lord Tywin no le gusta que le hagan esperar. Ha sido un placer, Lady Stark. Estoy seguro de que nos volveremos a ver muy pronto. Igualmente, príncipe. Estoy segura. De lo que Tyrion no había sido consciente era de la peligrosa alianza que había creado entre la víbora y el huargo. Una relación forjada por dos sentimientos unidos, la venganza y el dolor. Juntos, harían una combinación letal. Oberyn les vio marchar por el largo sendero de pequeñas piedras rodeado de flores y verdes arbustos. Estaba conmovida por el pequeño gesto de su tío. Se había acordado de sus deseos de niña de conocer al grandioso príncipe de Lanza del Sol y, por el hecho de verla sonreír una sola vez más, le había hecho aquel encuentro. Ambas figuras desaparecían conforme más se acercaban a la fortaleza. Mi señora, debe volver. No volváis a decirme lo que tengo que hacer, Cerberus. El soldado no abrió la boca de nuevo, tan solo se dedicó a seguirla a una distancia prudencial. Así me gusta. El paso por aquellos bellos jardines no provocaban otros sentimientos sino ansiedad a la joven. Recordada con flashes el día de su ida, de cómo tuvo que tirar con todas sus fuerzas para poder desencajar la puerta de piedra y el temor que sintió de pensar que Chase podría caer por la colina. Chase. Era la primera vez en la que pensaba en su precioso corcel alazán. Estaba perdido, al igual que Viento Gris. Los recuerdos la hacían viajar hasta el punto de que unas lágrimas mojaron sus mejillas. Rápidamente se las retiró con el dedo anular. Se había prometido a sí misma que no se mostraría débil frente al público, aunque aquello iba a ser muy difícil de cumplir. Bienvenida de vuelta, princesa, he escuchado tanto hablar de vos. Sois toda una leyenda por aquí.
Con desgana, Maylen giró la cabeza para ver de quién se trataba aquella dulce y melodiosa voz. Una joven con vestido azul escotado y hermosa cabellera castaña la observaba sonriente. Margaery Tyrell, sin duda alguna. La prometida de Joffrey. Era una mujer preciosa, con una mirada felina a la vez que tierna y una sonrisa que le hacía parecer que esconder los secretos de la corte y la corona. No sabía si podía confiar en ella, al menos, no por esos momentos. Había oído hablar de ella y era tan ambiciosa como una vez lo fue Maylen y fue eso mismo lo que le hacía recelar sobre la joven Rosa de Alto Jardín. Un placer conoceros al fin, Lady Margaery. En primer lugar os doy mis condolencias por todo lo que os ha ocurrido. Sé lo que sentís, la muchacha agarró a May por el brazo y comenzó a andar entre los setos del inmenso lugar. Renly, fue una dura pérdida para mí también. Sí, está claro, lo siento. Si me perdonáis, no me apetece demasiado hablar sobre el tema. No era capaz de ocultar su falta de interés, además, le molestaba que estuviera comparando la muerte de Robb con la de Renly. Medio reino sabía que al pequeño de los Baratheon le gustaban los hombres y por esa razón, a pesar de haber estado casados durante un mes, el venado nunca consumó su matrimonio con la Rosa. Se hizo un silencio que Margaery rompió, era obvio que aquella mujer estaba educada para ser la reina. Costara lo que costase. Y, decidme, ¿sabéis todo acerca de la boda? He escuchado, pero no se me ha informado de nada, respondió de forma mecánica la rubia. Era sincera, pues no tenía ni idea de esos planes, no han pasado más que unos días desde mi llegada. No sé qué es lo que os han hablado de mí, pero puedo aseguraros que todo lo que haya salido de la boca de Cersei o de mi hermano es mentira. ¿Por qué creéis eso? May se paró en mitad del camino, obligando a la otra muchacha a parar también. Los ojos de la rubia se entrecerraron para analizar la expresión de su acompañante. No sabía si aquella pregunta era simple cortesía, era una duda real a causa de ser una desconocida o porque era necia. Esto último le pareció de lo más improbable. Margaery sabía demasiado bien lo que hacía. Conozco de vuestra relación con Loras y Willas y sé de buena mano lo admirable que es que os encontréis los tres tan unidos. La castaña sonrió halagada. Por desgracia, en mi familia no nos llevamos tan bien. Tan solo Myrcella y Tommen poseen un corazón noble. Joffrey y yo no podemos decir lo mismo. Jamás hemos tenido una bonita relación, es más, las únicas palabras que recuerdo saliendo de su boca para dirigirse a mí, han sido amenazas o burlas. ¿Qué dijo acerca de vuestra llegada? Se va a convertir dentro de poco en vuestro marido, no debéis saber estas cosas. La mueca que May puso intrigaba cada vez más a la Tyrell. Ella sí había oído cosas acerca de Joffrey Baratheon, en su mayoría malas. Eso no le daba miedo, pues había conseguido llegar al corazón de aquel sádico y extraño crío. Lo que más deseo es llevarme bien con quien va a convertirse en mi hermana. Cuando me reencontré con Hoff, sus palabras fueron peor que las amenazas. Utilizó la muerte de mi esposo para bromear y no creo que eso fuera plato de buen gusto para nadie. Lo siento. Maylen la cortó en el acto. En realidad era ella la que sentía lástima. No por ella, sino por su acompañante. Ella sería la que debía pasar el resto de su vida junto a su maquiavélico hermano. Continuaron su paseo agarradas del brazo. May supuso que se trataría de alguna costumbre de las chiquillas de Alto Jardín, pues en Desembarco del Rey nunca hubo visto a nadie caminando con nadie de la mano. Las aves cantaban su melodía ante espléndido sol que brillaba en lo más alto del cielo. Todos los habitantes de la ciudad eran felices, mas a diferencia de ellos, May opinaba de forma totalmente distinta ya que unos pocos rayos de sol provocaban que su pálida tez se volviera colorada. Lady Stark, ¿qué es lo que os han comentado acerca de la boda? Nada, tan solo el hecho de que sois vosotros los que os casáis. Tranquila, tenéis tiempo suficiente. Primero será la ceremonia en el secto y tras ella procederemos al banquete, el cual consta de nada más y nada menos que de 77 platos. Al oír el exagerado número de entrantes para la boda real, la recién llegada se escandalizó. Las bodas a las que había asistido habían sido escuetas. Aunque no le extrañaba nada que Cersei quisiera dotar a aquel acontecimiento de todo lujo de detalles. Cuando abandonó la capital, creía recordar que la deuda de la corona con el Banco de Hierro era una cuantía considerable. ¿Cómo habían obtenido tanto oro como para pagar al banco y permitir una boda tan exuberante? Los pensamientos de May se vieron interrumpidos con la palabrería de Margaery hablando sobre la ceremonia. Al igual que su vida, tenía planeado hasta el último de los detalles. Antes de que se sirvan los platos, los familiares harán un regalo a su Alteza, tal como manda la tradición. Vos estáis sentada en la mesa presidencial, junto a Tyrion y Tywin. Yo,
Una carcajada salió de entre los labios de Mayleen. Aquello sonaba de broma, todo el reino debe conocer mi historia. Aparecer junto a Lord Lannister en la boda no sería más que otro error, por no mencionar el hecho de que tengo que hacer un regalo a Joffrey. Decidme, si no me llegáis a decir nada, ¿qué habría hecho allí con las manos vacías? Estoy segura de que ha sido un pequeño despiste. Sintió la necesidad de rodar los ojos, aunque consiguió contener el impulso y fingir que creía las palabras. De cualquier manera, la respuesta que iba a darle la rubia, no convencería demasiado a Margaery. Estoy segura. La gente suele darlo por hecho. Esta celebración es de vital importancia para Poniente, por ello os suplicaría discreción. No tengo ni idea de quién sois, ¿por qué juraros algo así si os convertiréis en la señora de alguien a quien detesto? La conversación entre ambas mujeres se volvía más y más tensa con cada segundo que transcurría. Las dos tenían unos ideales casi tan parecidos que ninguna daría el primer paso. No os pido que lo hagáis por Joffrey, entiendo que no le soportéis por lo que me habéis contado, pero lo pido por mí y por el honor de mi familia. Sé que no nos conocemos ni tenemos nada que ver la una con la otra, pero esto es importante para mí y contar con vos me haría feliz. Está bien. A regañadientes, la joven leona aceptaba la propuesta de la rosa, aunque no era capaz de prometerlo, ya que en esa boda ocurrirían hechos mucho más que dolorosos. Y ninguna lo podría haber visto venir. Caminaban por los lugares hasta que la mujer morena se dio cuenta de a dónde llevaba el sendero que seguían. Esperad. Lady Margaery cambió el rumbo de inmediato cuando reconoció el camino que Mayleen quería tomar, vayamos por aquí mejor. La aludida miró con extrañeza a su acompañante, que seguía con la dulce sonrisa en la cara, pero estaba claro que los nervios la consumían. Esto fue lo que hizo decidirse a la rubia para tomar el rumbo que desde el inicio quería, soltándose del brazo de la otra muchacha. Caminaba escuchando a su espalda las apresuradas pisadas de la Tyrell y frente a ella se abría paso una nueva estatua de bronce en el estanque. Conforme May llegaba, entendía lo que se alzaba a su vista. Era Joffrey, con el brazo derecho en alto alzando una espada, mientras que su pie derecho se encontraba sobre la cabeza de un lobo. Una metáfora más que entendible. Arrepentida por haber visto aquello, May cerró los ojos y apretó las mandíbulas. Os advertí que no era. Decidme, princesa. ¿Cómo vais a gobernar el norte? No la odiaba, pero la visión la hizo enfurecer. Joffrey no puede retenerles, son fieles a aquello en lo que creen. Me son fieles a mí porque prometieron no volver a doblar la rodilla ante nadie que no fuera Robb Stark. Mi señora, comprendo que estéis airada, pero tarde o temprano, mediante palabras podremos llegar a un acuerdo con ellos. En ningún momento la joven morena había perdido su templanza. El semblante tranquilo y simpático permaneció durante toda la conversación y esa felicidad era quizás lo que más envidiaba Mayleen de ella. Veo que no habéis conocido a Joffrey lo suficiente como para... La rubia se obligó a levantar la vista para mirar la denigrante estatua que se alzaba allí, como para comprender que en su vocabulario no cabe la palabra razón o piedad. La cabeza de Ned Stark. Las torturas a Sansa. La muerte de Robb. Supongo que todas ellas os suenan porque todas son culpa suya. No cuestiono vuestra palabra, princesa, respondía Margaery tratando de mantener su papel ante toda la presión y prueba a la que Mayleen la estaba sometiendo, aunque es posible que vos no hayáis observado lo distinto que es vuestro hermano ahora. He conseguido cambiarle, tan solo dejadle que se abra y deberíais conocer a la nueva persona en la que se ha transformado. Confío en vuestras palabras al igual que confío en que él es distinto, con vos. Esa nueva persona de la que habláis no la conoceré jamás, y si continúa tratando al pueblo como lo ha hecho, no aguantará demasiado. Quizás deberíais saber que ahora el pueblo le ama. Enhorabuena, lo habéis conseguido. Ya tendréis esa corona que os hace la reina. Buenas tardes, Lady Margaery. Estaba agotada de fingir. Esa mujer era inteligente, sabía lo que estaba haciendo y era más que obvio que estaba cegada por el poder que pronto le sería brindado. Mayleen sabía que el peso de la corona no era igual para todos los reyes que se habían erigido. Joffrey nunca había participado en una batalla, nunca cabalgaría a la cabeza de sus huestes y Margaery nunca le amaría como May había amado a Robb. Ella había entregado su cuerpo, su alma y su corazón al joven Stark porque éste supo cuidarlo y sanarlo. Ella le completaba y juntos sostenían ese peso que, para una sola persona, era imposible soportar. En la guerra se gana o se pierde. Robb perdió y su sentencia fue la muerte, porque en la guerra solo sobrevives si no juegas limpio. Cuando el poder se entrometía, no importaban el honor o el valor, el único objetivo era acabar con el enemigo y, entonces, todo se olvidaba. Si luchabas como un hombre honrado, morías.
La rueda giraba, repitiéndose una y otra vez. Nada la haría parar, menos aún si se trataba de un Lannister el que se encontrara en el trono. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.